La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Esta frase, por supuesto, no es mía, pero me parece idónea para empezar este capítulo donde quiero plantearles algunas inquietudes que últimamente he tenido y que me han dado vueltas en la cabeza últimamente y que me parece que puede ser oportuno mencionárselas. Queridos, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Gracias a todos por acompañarme en un capítulo más. Gracias por darle play a este capítulo, por compartirlo. Me han estado contando que han estado compartiendo este contenido con otras personas que de pronto llegan a la cuenta, conversan conmigo y entonces lo comienzan a compartir con otras personas de su entorno que también están viviendo procesos de duelo. Y eso está haciendo que cada vez este espacio, tanto el canal de YouTube como el podcast, como el contenido, los miembros de mi comunidad, cada vez van creciendo más y eso me honra profundamente y me ilusiona el compromiso que tengo de cada vez entregarles información que aporte más y más valor en la vida de cada uno de ustedes. En este caso, este capítulo no pretende ser la excepción, es un tema del que últimamente he estado reflexionando bastante. Yo siempre les cuento que cuando hay un tema que de pronto comienza a reiterarse en mis consultas o que comienzo como a ver información o por alguna razón encuentro alguna como repetición de algo, para mí es una inequívoca señal de que es un tema que necesito compartir con ustedes. Y fíjense que justamente el capítulo de la semana pasada, en ese capítulo hablo de acompañar a una persona en su muerte, porque la persona de pronto está en cuidados paliativos, porque definitivamente ya hay un diagnóstico en el que se determina que no es posible que la medicina le pueda ayudar. Y si no han ido a escuchar, o mejor dicho, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo, porque creo que les voy a dar una serie de herramientas que va a ayudarles en el proceso si es lo que están viviendo. Y si no, yo creo que la información nunca estorba. El tener información que nos ayude, que nos permita tener perspectiva para este tipo de vivencias, ayuda un montón. Y fíjense que algo que también me parece importante es que solemos tener como una especie de rechazo a este tipo de temas. La sola palabra muerte está incluso, de alguna manera, tiene como todo un paradigma, un tabú, nos da miedo, pareciera que hablar de ella la atrae. Y fíjense que yo pienso que es todo lo contrario. La muerte es de las mayores certezas que tenemos los seres humanos. Es tan democrática que todos los seres humanos la vamos a vivir. Y la paradoja es que no nos gusta hablar de ella. Solo cuando la tenemos muy, muy cerquita comienzan a salir todos nuestros miedos, nuestros temores, pero son miedos y temores que están sobre la base del desconocimiento, porque la mayoría de la gente le tiene temor a este tipo de temas. No lo estoy criticando, no me parece que sea algo ni bueno ni malo, eso hace parte de lo que vivimos nosotros, digamos, en términos culturales. Hay otras culturas, incluso no tenemos que irnos a otras latitudes, digamos, ¿no? No hay que ir al Tíbet, que ellos tienen una visión tan diferente con respecto a Occidente, pero no hay que ir tan lejos. En el mismo México hay un montón de información, hay un montón de incluso cultura alrededor de la muerte que no tenemos en otros lugares. Y aún así, a pesar de eso, yo he tenido la oportunidad de conversar y de tener en mi consulta muchos mexicanos. Yo he trabajado mucho con México o con los mexicanos y ellos también sienten algunos que igual son temas que son complicados y que son complejos para ellos a pesar de la mucha cultura que puede existir. Entonces, en este capítulo, queridos, yo quiero hacerles algunas propuestas para que vayan a hacer un trabajo de introspección de cuál es su creencia, cuáles son sus dudas y cuáles son sus propios temores con respecto a la muerte. Me parece que es oportuno en cualquier momento de tu vida en la que estés, no importa si estás atravesando una situación así de complicada como acompañar a alguien en su muerte o que tú tengas el diagnóstico de alguna enfermedad o que seas tú quien esté de pronto en cuidados paliativos o que seas tú quien quien esté viviendo esa situación o no. De pronto no tiene nada que ver con tu realidad actual. Aún así, este capítulo y todas las preguntas que te quiero plantear, creo que pueden funcionar para ti. Entonces,
Voy a reiterar un poco la intención de este espacio y lo que me hizo hablar de este tema. Y es que solo cuando tenemos la muerte muy cerca comenzamos a hacernos preguntas trascendentales. Esa es una de las grandes oportunidades que tienen las pérdidas, que yo sé que hablar de oportunidades o de ganancias cuando estamos viviendo el dolor de una muerte o de una pérdida, cualquiera que sea, puede ser muy complicado, lo sé, porque estas preguntas surgen desde el dolor. Por eso la invitación es que si tú no estás atravesando ese proceso, también te quedes a escuchar esto, porque puede darte herramientas para lo que es inevitable, que es tener contacto con alguna situación complicada y de dolor en tu vida, porque eso también es súper democrático. Todos los seres humanos, o al menos en su mayoría, vamos a vivir alguna situación de duelo en algún momento. Por otro lado, si es que estás en una situación como esta, pues nunca fue más apremiante o más urgente plantearnos y sentarnos a observar nuestras propias inquietudes con respecto a la muerte. Porque fíjense, es tan democrática como les decía y es una certeza que todos tenemos y también es democrático el concepto y la percepción que tenemos de ella. Muchas personas, por su estructura religiosa, por su creencia, de alguna manera dan por sentado lo que el dogma de alguna manera profesa. Y si esto es lo que se cree, porque esto es en lo que yo creo en términos religiosos, pues me quedo con esa información. Y eso está bien, no digo que sea ni bueno ni malo, solo que hay ocasiones en las que no nos sirve, no es suficiente esa información que tenemos, que además es tan esquiva. Porque aunque sí, de vuelta, pareciera que todos tenemos más o menos como algún tipo de información con respecto a ella, no hacemos un trabajo de ahondar en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios cuestionamientos. Y eso es lo que les propongo hacer. No se queden con un único concepto, porque generalmente, llegado el momento de enfrentarnos con la muerte, no son suficientes, no son completamente satisfactorias la información que solemos tener en líneas generales y es cuando comenzamos a tener complejidades, dudas que son apremiantes, dudas que nos duelen, faltas de certezas que nos hacen sentir un gran vacío, una gran desolación, porque cuando vivimos el duelo por una muerte, de pronto de una persona ya mayor, de pronto que ya tuvo una vida muy completa y que damos por, de alguna manera tenemos la interpretación de que vivió un montón, pareciera que nos vamos haciendo un poco más a la idea de que su muerte es inminente. Pero cuando de pronto estoy viviendo la muerte de un bebé, o la muerte de un niño, o la muerte de alguien muy joven, o una muerte que podemos sentir que fue traumática por la forma en la que se dio, pues ahí comienza, como les digo, comienza a ser insuficiente lo que hasta el momento hemos pensado o creído o asumido de ella. Entonces, yo los invito a plantear cuáles son sus propias dudas, cuáles son sus temores incluso. Suele haber un punto de encuentro con la mayoría de la gente de, bueno, no le temo a la muerte, le temo es a la forma de. O no le temo a la muerte por mí, sino por lo que voy a dejar, porque tengo hijos pequeños, porque tengo una persona que depende de mí, porque todavía mis padres están a mi cuidado. Entonces, hay un montón de vuelta de situaciones que son, de hecho, la gran mayoría que nos pueden generar dudas y temores que lo que hemos creído, de alguna manera, lo que de alguna forma hemos tenido como información y contacto, no se nos hace suficiente. Entonces, un planteamiento que para mí es oportuno es sentarnos a explorar en mi condición de vida, en lo que soy, en mis roles como ser humano, cuáles son mis miedos. El miedo es de pronto, no sé, que tengo un problema de alimentación y que tengo miedo de que entonces mi muerte esté asociado a este problema que tengo, es que tengo alguna adicción y tengo miedo a tener algún dolor en algún momento producto de esta adicción y que mi muerte sea dolorosa, es que le temo a ciertos accidentes, le tengo miedo al fuego, le tengo miedo a la electricidad, al agua y por eso temo que mi muerte esté asociada a esto. Hay alguien en mi entorno que depende de mí, que creo que si yo muero voy a dejarlo solo. Sé que son temas muy complejos, que de hecho la sola mención de estos escenarios ya puede generar una cierta tensión en nosotros, podemos comenzar a sentir que nos sudan las manos, que se nos acelera el corazón,
que comenzamos a tener una tensión muscular, que comenzamos a apretar mandíbula. Esa también es una forma muy interesante de poder evaluar cuál es la percepción que tenemos de la muerte, el cómo se expresa nuestro cuerpo cuando siquiera escucho hablar de ella. Entonces, le solemos tener miedo a lo desconocido. Suele ser para nosotros todo un temor cuando no hemos tenido contacto con alguna situación. De hecho, ante esta premisa de que hay una resistencia al cambio, en líneas generales, aquí estoy hablando de cualquier situación de vida, pareciera que hay una especie de precondición casi genética que los cambios nos suelen asustar, nos dan temor, tenemos rechazo, tenemos resistencia y generalmente todas estas sensaciones están asociadas al desconocimiento. Como no sé lo que está por venir, pero tengo ante mí un inminente cambio, me asusta lo que no conozco. Y además que nosotros, sobre todo acá en Occidente, tenemos un montón de frases que están muy asociadas al arraigo. Por ejemplo, mejor malo conocido que bueno por conocer. em, Hay como una especie de apología a quedarnos y a mantener, a que las cosas se mantengan igual, a la permanencia. Y esta también es una paradoja porque la permanencia no es posible. A ver, la impermanencia, por el contrario, es una certeza. Nada permanece igual para siempre todo el tiempo. Los cambios son una constante. Y aún así, de vuelta, la paradoja es que no nos gustan, que nos resistimos, que hay una especie de temor a lo que no conozco. Y cuando entiendo, cuando acepto esos temores, esas inquietudes, las puedo gestionar. Si yo no reconozco que tengo estas inquietudes, no las trabajo, no las gestiono, no hago trabajo, no ahondo en ellas, no voy a poder dejar de sentir ese temor o ese rechazo. Voy a acostumbrarme a vivir con esa incertidumbre, con ese miedo. Y yo no creo que nos merezcamos eso. Yo creo que como seres humanos nos merecemos hacernos las preguntas que sean necesarias, encontrar respuestas, porque ustedes han escuchado también ese dicho de que cuando el alumno, si cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando tenemos la apertura para poder encontrar este tipo de respuestas, ellas van a llegar. Y es hermosísimo el poder darnos la oportunidad de explorar en nuestros propios temores para hacernos de información que nos ayude a dejar de temer, porque vivimos atemorizados, vivimos ante la zozobra y el miedo de que nos está acechando la muerte constantemente. Y la verdad es que efectivamente la muerte siempre está a nuestro lado, ella nunca se va. Por mucho que intentemos correr, ella siempre está ahí, presente, porque hace parte de la vida. La razón por la que vamos a morir es porque nacimos. Entonces, hace parte finalmente de un ciclo hermoso y perfecto. Y yo sé que escuchar las palabras hermosura y perfección ante un escenario tan raro y duro como lo puede ser una pérdida y una muerte, yo sé que puede ser, pueden sentir rechazo por eso, pero finalmente, si abrazamos la idea de que todos los seres humanos vamos a morir y que ciertamente no tenemos certeza ni de cómo ni de cuándo, pero que hace parte de la vida, dejaremos de sentir que es una injusticia, que está mal, que fue un castigo, que esa persona no se lo merecía. Miren, esta mañana conversaba con Giampiero, con mi novio, al respecto de eso, de la muerte y de la muerte que nosotros la hemos tenido muy de cerca. Tanto mi mamá como los padres de Jan fallecieron, así como otros miembros importantísimos de nuestras familias. Y hablábamos de cómo fue la vida de sus papás. Y entonces reflexionábamos sobre, wow, qué bonita su vida, qué cosa tan linda, todas las experiencias que vivieron. Y había una especie de lamento en pues sí, fue una vida bonita, lástima lo corta. Y claro, como seres humanos, de vuelta, en mi caso al menos, yo hubiese preferido tener a mi mamá mucho más tiempo con vida, disfrutar mucho más de ella, de su existencia, que ella me disfrutara más a mí, tener más discusiones, más encuentros, más viajes. Pero cuando esa es una postura y es perfectamente válida, creo yo, pero yo decido de qué manera ver esa realidad, de qué manera vivir, cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi postura vital ante la realidad de la impermanencia.
Nadie me aseguró que mi mamá iba a durar para toda mi vida. Nadie me aseguró que mi mamá iba a fallecer de viejita por allá a los 90 años cuando yo creyera que ella ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Por tanto, la sensación de injusticia o de lástima que murió tan joven o de cómo pudo haber pasado si ella tenía tanto para dar, son simples percepciones. Yo creo, y esta es una postura que tengo, de todo lo que he ido a buscar y todo lo que he encontrado con respecto a mi propio concepto de la muerte, y es que no llega ni antes ni después, llega en el momento que tiene que llegar. Y rechazar lo que ocurrió es una decisión y yo no quiero tomar ese camino. Yo he decidido con esta libertad que tengo, con esta democracia de percepción que yo puedo tener, que me rehúso a quedarme en el dolor y la resistencia de que esto no debió haber pasado así. Si no debía pasar así, no hubiese pasado así. Yo sé que esto parece un trabalengua, pero deténganse a escuchar la frase con la expectativa de déjame ver si esto lo logro entender en este minuto. Si las cosas hubiesen tenido que pasar distinto, habrían pasado distinto, pero no. Entonces, si las cosas debían pasar así, es mi decisión si me quiero quedar en la resistencia o si quiero aceptar, que no significa que me guste, significa que renuncio a la urgencia de querer que las cosas sean como yo quiero que sean, porque finalmente no fueron como yo quise y ahora decido con mi libertad qué quiero hacer con esta verdad, con esta realidad que tengo ante mí. La quiero interpretar como un castigo, como una injusticia, como una falta de respeto hacia la vida y hacia lo que ella era, o acepto esto y me quedo con lo que sí logré recibir de ella y comienzo a indagar sobre qué significa para mí la muerte. Si yo creo que la muerte es un castigo, si yo creo que la muerte es una venganza de algo, pues por supuesto que todo lo que yo viva va a tener ese amargo, esa sensación amarga de esto no está bien. Pero cuando entiendes que la muerte tiene otras connotaciones, pues también comienzas a resignificar no solamente la muerte, sino la vida misma. Y eso es lo que yo les invito a hacer en este capítulo. Indaguen, busquen información, qué creen otras culturas con respecto a la muerte. ¿Cuál ha sido la experiencia de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte? Y sobre todo cuando hagan ese trabajo de investigación, que literalmente es sentarse a investigar, ver documentales, leer libros, escuchar o ver entrevistas de personas que hablan de este tema. am, y no lo hagan con la intención de ser adoctrinados, háganlo con la postura vital de la duda. Espérate porque no quiero simplemente creer en todo lo que la primera persona que yo me encuentre me diga, sino que quiero cuestionar, pero no cuestionar desde yo ya sé la verdad, entonces todo lo que tú me digas no lo voy a creer como cierto. No, sino desde la humildad de hay gente que debe, que sabe más que tú y que yo, eso es innegable. Entonces, escuchar con apertura y evaluar internamente, esto que esta persona me está diciendo, ¿hace sentido para mí? No intenten pensarlo, intenten sentirlo, vayan más allá de la parte cognitiva. Es esto qué sensación me genera. Me genera una sensación de paz. Esto me alivia, esta creencia o esta perspectiva me gusta, me hace sentir cómoda, me hace estar en un lugar de paz. Fíjense que al contrario de lo hace un momento cuando les planteaba una serie de escenarios, quizás había tensión, había un corazoncito acelerado. De pronto, al escuchar una perspectiva de muerte distinta, el cuerpo va a reaccionar, el cuerpo les va a decir cómo se están sintiendo. Entonces, observen y habiten su propia corporalidad y habiten háganse consciente de lo que habita dentro de ustedes, dentro del cuerpo, que como les digo, va más allá del pensamiento, tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con la percepción, con con cómo se expresa, con cómo está respondiendo el cuerpo ante esto que están escuchando. Y desde ahí van a poder entender si es un elemento con el que se quieren quedar y cuáles son aquellos elementos que quieren dejar ir porque no son para ustedes. Esa, mis queridos, es una de las grandes ventajas que tenemos como seres humanos, la libertad de elegir, la libertad de poder decidir con qué me quedo
qué hago parte de mi propia interpretación de la muerte y qué dejo ir porque no me resuena, porque no lo entiendo, porque no me funciona. Eso es hermoso, es una capacidad hermosísima que tenemos. Entonces, la invitación de vuelta es a buscar, a indagar, a hacerse preguntas, a dejar de estar tan atentos a toda la parte material, que no me refiero a, ay, el ser rico es malo, no, no, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que además una vida cómoda, próspera, donde la parte material esté cubierta, es hermoso. Sin embargo, el punto es, bájenle un poco el volumen a esos deseos y esas expectativas materiales. Y no digo para siempre, digo hoy, un ratico. Dejen eso a un lado y siéntense a observar sus propias inquietudes más allá del mundo material que nos rodea. Ustedes como seres humanos, el legado que quieran dejar, las preocupaciones que tengan, las certezas que de pronto hasta el momento tienen, les son suficientes. Lo que ustedes daban por sentado, lo que ustedes creían hasta este minuto, les alcanza o sienten que están como al debe. Entonces, si la respuesta es sí, no me siento completo, no siento que esto me esté cubriendo todas estas inquietudes, entonces escuchen y permítanse plantear con detenimiento sus preguntas, sus dudas, sus propias incredulidades, porque eso también es cierto. De pronto hemos crecido toda la vida creyendo que la muerte es una cosa u otra, pero en el fondo ustedes dicen, esto no me cuadra, esto no me calza, esto no me hace sentido, esto no me es suficiente. Y con esa apertura, vayan a buscar información, dejen ir lo que no llegue para ustedes, lo que no les haga sentido, y quédense con lo que sí. Eso, mis queridos, les aseguro que les va a ayudar a vivir en paz cualquier proceso de duelo y la vida misma, porque van a poder sentirse mucho más tranquilos con sus propios conceptos. Esa ha sido además mi experiencia. No digo que las muertes que yo he vivido no me hayan afectado. Es más, les quiero contar, la semana pasada, exactamente el domingo pasado, em, comencé a preocuparme porque mi papá, que yo les he contado en otros momentos, mi papá sigue viviendo en Venezuela, en un pueblo, bueno, no sé, es un pueblito en el estado de Mérida. Quienes son de Venezuela saben, ya de por sí es una ciudad del interior y bueno, y yo había hablado con mi papá el viernes, le había enviado un mensaje, él no me lo respondió, pasó el sábado y yo, uy, qué raro, y no le llegaban mis mensajes. Y que, pero qué cosa tan rara, porque no me habrá respondido. Y total es que el domingo ya yo empecé a preocuparme, ¿no? Entonces, bueno, al final hablé con una vecina que me dijo, no, yo lo acabo de ver pasando, entonces todo está bien, pero finalmente era un tema técnico con el teléfono que no le estaban llegando a mis mensajes, o sea, no pasó nada. Pero lo cierto es que, por supuesto, durante, sobre todo el domingo, que ya me parecía demasiado raro que mi papá pasara 3 días sin responderme, por supuesto que llegaron mis fantasmas, ¿no? Mis preocupaciones. Pudo haber muerto, le pudo haber pasado algo, literal, esas fueron mis dudas, ¿no? Además, ustedes saben, esto lo estoy grabando el domingo 18 de agosto del 2024 y hay toda una situación que se está viviendo en Venezuela, entonces también empecé a tener temores, ah, ¿será que se lo llevaron detenido? Pero no tendría sentido, mi papá no se mete en temas ni en problemas con nada ni con nadie, pero de vuelta, todas estas comenzaron a ser mis preocupaciones. Y ante la posibilidad de que hubiese muerto, que como les digo, llegó a mi mente, hubo un momento de angustia, por supuesto, ok, llegó un momento que incluso, porque yo me adelanté incluso a pensar, ok, ¿qué tendría yo que hacer si esto pasara, no? Luego me hice el ejercicio de observarme y de darme cuenta, te estás anticipando algo que todavía no ha pasado, vuelve al momento presente y estuve conectada bueno, déjame, ok, voy a llamar a mi vecina, a la vecina y voy a preguntarle, no sé qué. Ese fue un ejercicio muy bonito de autoobservación, de darme cuenta de lo rápido que mi mente puede ir a el peor de los escenarios, ¿no? Y el darme cuenta de que estaba en un lugar que no era yo capaz de gestionar porque el futuro no existe y por tanto no lo puedo gestionar, me hizo devolverme al momento presente donde sí estaba algo que yo podía gestionar, que era mi preocupación. Pues si estoy preocupada, mejor déjame ocuparme en esto. Y pues eso, y sobre todo me hice presente en el momento que yo estaba, dónde estoy ahora, qué estoy haciendo, ok. Y en función de eso logré dejar de preocuparme para poder actuar con lo que tengo y en el ahora. Pero en definitiva, lo que quiero decirles con esto es que
a pesar de que yo he hecho todo un trabajo, de que yo contacto a diario con personas que están viviendo la muerte de cerca, que para mí es un lugar que yo honro profundamente y que mi día se pasa, buena parte de mi tiempo se invierte en hacerme de información, en leer, en estudiar a personas que saben más que yo, en encontrar respuestas que yo misma me voy, que se van generando en mí como ser humano. Aún así, hay, por supuesto, una especie de temor a los elementos que rodean a la muerte o a la muerte en sí misma. Y si yo me escondo de esos temores, si yo no los enfrento, pues entonces voy a vivir atemorizada todo el tiempo. Y no es esa la vida que yo quiero, al menos no para mí. Me imagino que nadie quiere una vida de temores, de miedos, de angustias. La mejor manera de poder gestionar eso es en el momento presente, cuáles son tus dudas y anda a encontrar respuestas. Mis queridos, yo no quiero además de ninguna manera decirles, yo creo que la muerte es esto, esto y esto, así que crean en mí, porque eso sería adoctrinarlos. Y ustedes saben que yo no estoy aquí para convencerlos de nada, estoy acá para mostrarles un camino que ustedes deciden si recorren o no. Entonces, en esa misma medida, yo no quiero plantearles mis propias percepciones de lo que es la muerte. De hecho, casi nunca lo menciono o lo menciono muy poco porque creo que cada quien tiene el derecho de hacerse su propio concepto. Pero fuentes que a mí me han generado mucha tranquilidad, que con ese ejercicio de, ok, déjame ver si esto me calza y sentir, ok, esto me da serenidad, esto me gusta, esto me calza, esto me hace sentido. En ese orden de ideas, alguien que para mí ha sido fundamental es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque ella, yo he hablado de ella muchísimo, es la madre de la tanatología, es una mujer de la que todos los tanatólogos hemos aprendido un montón. Así luego hayan otras corrientes o haya otros autores que hayan completado su obra, pero ella generó un espacio hermoso para personas que estaban por fallecer. Por tanto, para mí es una inspiración absoluta. Y con ella y sus libros hay información que a mí me parece preciosa para reinterpretar la muerte, para resignificarla. Entonces, pues yo les doy esa sugerencia, que no digo yo que sea ni la mejor ni la peor o la única. De hecho, ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante del que en su momento hablaré si termino de leerlo y me gusta la obra completa. Pero así he ido buscando en otras culturas, en otra información, en otros autores, en otras filosofías, incluso en mi propio concepto de la muerte. Pero todo lo que Elizabeth Kubler-Ross habla de ella, de la muerte, a mí me gusta, me trae a la tranquilidad, me genera paz. Así que ahí les dejo esa recomendación. Ni siquiera me voy a atrever a decirles que lean un libro u otro específico, aunque los títulos de los libros, o sea, los títulos de estos libros de la doctora Kubler-Ross son bien específicos, ¿no? Para saber en dónde van a encontrar información de ese estilo. También hay conferencias de ella en YouTube y también hay como, pues eso, un legado muy bonito, tanto en literatura como en las grabaciones que se hicieron de sus entrevistas y de sus conferencias. Así que de pronto, por lo pronto, esa es la recomendación con la que les voy a dejar. También hay mucha, por ejemplo, hay grandes documentales, hay información y películas incluso basadas en historias reales que son muy bonitas al respecto. Así que, mis queridos, con esta recomendación cierro el capítulo de hoy. Quiero además mencionarles, ya que he estado hablando las últimas semanas de esto, que acá estoy para cada uno de ustedes si deciden en algún momento hacer trabajo de duelo, por sea que ustedes estén viviendo la muerte de una persona querida o que ustedes estén atravesando su propio camino de duelo por su propia partida física. Personas que están en cuidados paliativos, personas que tienen el diagnóstico de una enfermedad grave. Acá estoy en caso de que así lo quieran. Recuerden, en la cajita de descripciones les estoy dejando todos mis datos para que puedan ponerse en contacto conmigo, mi WhatsApp directo para poder agendar 20 minutos y conversar antes de tomar la decisión de empezar trabajo de duelo y los datos para poder unirse a mi comunidad por $15 al mes. Recuerden que tienen 7 días de prueba para entrar, para ver el contenido, para entender de qué va eso, porque es como raro, como que una suscripción, pues sí, es
plataforma en la que para la cual yo creo contenido que les ayuda a hacer trabajo de duelo. Descargan material como hojas de trabajo, audios de reprogramación cerebral. Hay un montón de información. Son horas y horas de contenido que está a disposición de cada uno de ustedes 24/7 y que pueden verlo las veces que quieran. Em, Así que ahí están todas las formas de ponerse en contacto conmigo para poder ayudarles en el proceso, cual sea que estén viviendo. Si estás además en un espacio en términos familiares, porque estás acompañando a alguien en su partida física, ahí surgen muchas dudas. ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Será que debo decir? ¿Será que puedo hablar de esto? Mejor no le digo tal cosa. Generalmente hay muchas inquietudes en ese tipo de situaciones de vida. Entonces, vayan a escuchar el capítulo de la semana pasada donde justamente hablo de eso y recuerden que con todo gusto puedo ayudarlos en este tipo de procesos. Queridos, nos vemos muy pronto en los próximos contenidos de la semana. Recuerden seguirme también por redes para que tengan más información y compartan este contenido. Ayúdenme a crear cultura de duelo. Nos vemos muy pronto y les mando un abrazo.